Hoy abre sus puertas la última vivienda original de la Casa Batlló, habitada durante más de 100 años por descendientes de la familia. Un testimonio único de cómo Gaudí imaginó la vida doméstica. Una forma de habitar adelantada a su tiempo. Una restauración de carácter arqueológico ha retirado capas acumuladas durante décadas, descubriendo la verdadera naturaleza de la vivienda. La planta, que eren 2 habitatges, estava correctament mantingut, però era obvi que sota de tot el que vèiem trobàvem l'estat original de la casa. Un viaje a los orígenes para revelar lo que siempre estuvo ahí. Estucos, carpinterías y pavimentos recuperan hoy su esplendor. Y con él, la memoria de una casa. Pero esta historia no se detiene en el pasado. Una propuesta de interiorismo contemporánea dialoga con el universo de Gaudí. Mi sono riappropriata questo spazio, però con un atteggiamento di rispetto per la qualità di quello che c'era, l'immagine di quello che era la preesistenza. El espacio se reinterpreta como una vivienda viva, pensada para disfrutarla de nuevo. Si Casa Batlló és un referent amb alguna cosa, per mi és la lluminositat, el color, la ventilació. Amb aquest interiorisme el que sí s'ha tractat molt són els colors. Té una simbiosis bona, lo nou amb el que ens quedava d'original, que desgraciadament no tot era original. Hoy, estos salones vuelven para acoger tus encuentros, reuniones y celebraciones. Espacios íntimos y privados, donde la arquitectura se convierte en experiencia. Una nueva forma de vivir el patrimonio.